es todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero. Vivir a Cristo es, ahí tiene la frase, vivir como Él vivió, servir a otros como Él sirvió, amar a otros como Él amó y nos amó a nosotros. Vivir a Cristo es como Él exaltó a Dios, glorificó a Dios con su vida al Padre. Nosotros también debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Eso es vivir a Cristo. Ahora, pensando y llevándolo a nosotros, ¿es Jesús todo para tu vida? Las preguntas las tienen ahí. ¿Es en tu vida las características que vimos en Pablo de renuncia a tus deseos personales para hacer la voluntad de Dios? ¿Querés que tu vida agrade a Cristo o querés vivir para satisfacer solo tus deseos o para hacer lo que a vos solo te importa? Esto ya es para que pensemos nosotros. Pueden ocurrir dos cosas. Si Dios hoy te habló a través de esto y ves que esto no está ocurriendo en tu vida, pueden estar ocurriendo dos cosas. Y ahora voy a terminar concluyendo en eso, pero antes quiero pensar un poco más en Pablo. Dios, en su maravillosa gracia, hizo en Pablo una obra. Como dice Filipenses 1:6, él confiaba que el que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar. Pablo no siempre fue así. Dios fue cambiando su vida. De hecho, Pablo en un momento era perseguidor de la iglesia. Odiaba a los cristianos y los mataba. Y vos decís, bueno, ¿cómo? Pero, ¿y ahora qué pasó? Bueno, fue Dios que hizo algo en él. Y algo que puede hacer también en tu vida y en la mía. Y por la gracia de Dios, no porque fuera Pablo mejor que otros, él hoy es un ejemplo para nosotros como creyentes. Un ejemplo de imitar a Cristo, de seguir a Cristo. Y nosotros debemos también imitarle a Él. No porque Él sea el mejor cristiano de todos, sino porque Él imitaba a Cristo. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿es Cristo tu pasión? ¿Es Cristo tu razón de vivir? ¿Podrías afirmar como Pablo que tu vivir es Cristo? ¿Es Cristo tu ejemplo? Es cierto que muchas veces no vivimos así. Muchas veces Cristo no es el centro de nuestra vida. No dependemos de Él y por el contrario nuestras vidas están autocentradas en nosotros mismos. Pensamos solo en nosotros. Y esto también puede pasar en el creyente. El cristiano lucha. Y a mí me encanta ver a Pablo también expresándose en Romanos 7, yo se los leo. Justamente diciendo esto, que él luchaba con su pecado. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El creyente aún lucha porque aún está el pecado en él, ¿no? Hay una parte no redimida en él, que es esa naturaleza pecaminosa que tira de un lado y por el otro lado está el Espíritu Santo, ¿no? Y hay una lucha ahí para hacer lo que a Dios le agrada, pero hay algo que te inclina a hacer lo que a Dios no le agrada y se genera esa lucha. Esa puede ser una de las razones por las cuales Cristo no sea el centro de tu vida. Después voy a desarrollar un poco más en qué deberíamos hacer. Pero quizá otra de las razones es porque no tengas una relación con Cristo. No conoces a Cristo. Por eso decía en un principio, Pablo, antes de escribir esta carta, era perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, pero Pablo se encontró con Cristo y comprendió lo siguiente, que todos hemos pecado, que todos pecar es quebrantar la ley de Dios y que ahora ese pecado, el hecho de haber desobedecido a Dios, nos separa de Él, porque Él es santo
y justo. Por lo tanto, por haber cometido una infracción, como cuando alguien pasa un semáforo en rojo, tiene que pagar una multa. Y de la misma manera, todos los hombres tienen una deuda con Dios, pero ninguno la puede pagar por sí mismo. Entonces, Dios en su maravillosa misericordia ha dado a su Hijo, Jesucristo, Jesús, la razón de vivir para Pablo. Y esta es la razón por la cual para Pablo era todo Cristo, la razón máxima. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Él dio su vida, vivió acá en la tierra una vida perfecta. Dios hecho hombre y fue el pago perfecto por todo pecador, para que ahora esa relación que estaba rota por el pecado pueda ser reconciliada. Cristo muriendo en tu lugar. Ese lugar lo debías ocupar vos en la cruz, pero murió Cristo por vos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y manda a todos, tanto mujeres como hombres, jóvenes, arrepiéntanse, reconozcan que son pecadores y que están lejos de Dios, que le han desobedecido, y pongan su confianza en Cristo, como aquel que es su Salvador, que los va a librar de la condenación. Chicos, es importante que entiendan esto. Si vos no pones tu confianza en Cristo, si no pones tu fe en Cristo, si no crees que es Él el que ha pagado esa deuda, Dios tiene que condenarte. Estás condenado, dice también Juan. Aquel que no cree en el Hijo está condenado. Y la condenación es ir al infierno. Y ahí va a ser un lugar de tormento. Un lugar donde realmente va a ser terrible. No me quiero ni imaginar. Gracias a Dios por su gracia, que envió a su Hijo. Y no solo eso, sino que Cristo también venció la muerte, resucitó. Y hoy, para el creyente, para aquel que ha puesto su confianza en Cristo, Dios nos da una nueva vida, una vida eterna. Y vamos a poder estar, como pensamos al principio, con Cristo. Y eso va a ser lo mejor que nos puede pasar cuando ya no estemos en esta tierra. Pero ¿qué pasa si vos ya pusiste tu fe en Cristo y realmente no ves cosas que no están bien en tu vida y ves que Cristo no es todo para vos, que hay cosas que estás luchando ahí, hay cosas que son más importantes, a veces que el Señor lo dejás de lado y volvés y luchás? Bueno, el problema de todo hombre es el corazón, tanto para el cristiano como para el que no. Y en nuestro corazón somos, dice un pensador, un teólogo, digamos, somos fabricantes de ídolos. Fabricamos ídolos todo el tiempo. Un ídolo es algo que vos ponés en el lugar que debería ocupar Dios. Por eso es importante, si sos cristiano, y ya acá poniendo esto a la práctica, medites todos los días en la palabra del Señor. Cuando uno medita en la palabra del Señor, es como un espejo la Biblia, nos muestra nuestra maldad en nuestro corazón, nos muestra cuando estamos desviados, nos muestra que fallamos, y ese es el momento donde podemos, a través de su palabra, si hoy estás viendo que no estás viviendo donde Cristo es tu todo, donde Cristo es tu centro, podés ir al Señor y decirle: Señor, me arrepiento de esto. Pero si vos descuidás justamente la meditación en la palabra, no te vas a dar cuenta cuando te estás desviando. El sábado que viene vamos a ver que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para transformar la vida de los hombres, para cambiar el alma, ¿no? Para convertir el alma. Y es necesario que nos expongamos a la Escritura, a lo que Dios revela en su palabra. ¿Para qué? Ese era el secreto de Pablo, para tener una relación íntima con Cristo. Para que cuando uno falla, cuando Pablo ahí luchaba y decía: bueno, yo quiero hacer el bien, pero veo en mí que hay una ley en mi corazón, que hay maldad en mi corazón, que no quiero hacer lo que Dios me dice en su palabra. Bueno, seguramente Pablo recordaba lo que Cristo le enseñaba, nos enseñó, y volvía a encaminarse. Y lo segundo también es orar.
Dios me ha llamado a la santidad en todo mi vivir, en obediencia a su voluntad, a Él voy a seguir. Fui rescatado de la vanidad, Él con su sangre me dio libertad.